Bien, mis hermanos, discúlpenos, tuvimos una falla técnica. Disculpe usted por este error, se cerró la aplicación. Bueno, ya estamos reanudando la transmisión. Ahí les pedimos que compartan la publicación para que los demás, los que estaban viendo, continúen con nosotros. Me comentan que dejaron de escuchar el momento que dije que preparemos nuestro corazón para la palabra. Y pues bueno, nuevamente damos la indicación, preparemos nuestro corazón para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Preparemos nuestra Biblia, nuestro cuaderno para poder apuntar, pero sobre todo preparemos el corazón, que es donde la palabra es donde va a dar fruto. Amén. Y pues mis hermanos, vamos a iniciar y continuar con la serie de enseñanzas que hemos estado llevando estas semanas, estos meses ya, acerca del libro de Romanos. Bien. Pues nuevamente sean todos bienvenidos, mis hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes. Y pues le invito a que inclinemos nuestro rostro para poder orar al Señor y que su presencia esté con nosotros, que así lo está. Y pedir que Él nos ayude a entender su palabra y que podamos ser dóciles para ponerla por obra. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y le digamos: Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, una vez más, agradeciéndote porque nos permites acercarnos a ti, porque nos permites disfrutar de tu presencia, Señor, como algo tan dulce, más que la miel, Señor. Porque es algo que tus hijos, Señor, debemos de valorar tanto, que tú nos llamas a intimar contigo, a gustar de tus aguas, Señor, a gustar de tu fuente, Señor, que eres tú. Tú eres la fuente de vida, Señor, la fuente de gozo, la fuente de paz, la fuente que sacia nuestro ser, Señor. Todo nuestro ser, completamente, Padre, porque tú eres la plenitud del Padre Jesús y lo llenas todo en todos nosotros, Señor. No hay nada que se escape de tu mano, de tu perfecto control, Señor. Háblanos, escúchanos a nosotros, Padre, en nuestros corazones, nuestro clamor, para que podamos también escuchar tu voz, Señor Jesús. Dame a mí las palabras correctas, Señor, las palabras certeras, para poder, Señor, hablar tu palabra, Señor, con denuedo, con temor y con fervor, Señor Jesús, y con pasión. ¿Por qué? Porque hay este tiempo, Señor, es necesario que levantemos nuestras voces para que tu palabra sea escuchada y sea proclamada, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Bien, mis hermanos, pues seguimos en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los cristianos que estaban en la ciudad de Roma. Y si recuerdan, la semana pasada prácticamente terminamos el capítulo 9, pero si estuvieron atentos, hizo falta ver algunos versículos de este capítulo. Y no porque se nos haya olvidado. Es más bien que estos últimos versículos ya comienzan a tocar otro punto, el cual es muy importante entender. Pues este punto inicia en estos últimos versos del capítulo 9, pero continúa en el capítulo 10. Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Porque prácticamente todo el capítulo 10 trata acerca de la condición del pueblo de Israel. Es decir, cuál es la postura y el estado en el que en ellos como nación se encuentran delante de Dios. A lo que el título de esta enseñanza es el presente del pueblo de Israel. Es decir, o la actualidad del pueblo de Israel, la situación actual. Para lo cual debemos de tener en mente, mis hermanos, que todo lo que la Escritura nos relata acerca de su pueblo, del pueblo de Israel, es para nuestro ejemplo. Es decir, para que tomemos ejemplo tanto de lo que debemos hacer ahora como pueblo de Dios, tú y yo, y también de las cosas que no debemos hacer. Porque para eso se escribió todo el Antiguo Testamento. La historia del pueblo de Israel en el desierto nos relata muchas cosas y muchas situaciones que decimos: ay, es que el pueblo de Israel era duro de cerviz, era torpe. No, qué bárbaros, viendo las maravillas de Dios, no se inclinaban ante Dios y se rebelaban contra Él. Pero hoy, mis hermanos, ¿qué pasa? ¿No sucede lo mismo? ¿O acaso cuando te va mal, aparentemente mal, a nuestra corta vista, no nos rebelamos muchas veces contra Dios y decimos: ay, Señor, ¿por qué permites esto? Estamos actuando de la misma manera que el pueblo de Israel lo hizo en el desierto. Entonces no digamos: ay, el pueblo de Israel qué
qué ignorantes o qué faltos de entendimiento. No, mis hermanos. El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, para poder refrescar un poco la memoria, mis hermanos, únicamente a manera de repaso rápido, voy a dar algunos puntos importantes que vimos en la enseñanza anterior, los cuales nos van a apoyar en el recordar, aprender y afirmar lo que se nos fue enseñado. Pero no sin antes recordar, mis hermanos, hagamos el esfuerzo por cada uno de nosotros seguir leyendo de manera individual esta carta a los romanos ahí en casa, que como ya hemos visto es una carta tan llena de recursos y herramientas para nuestra vida como verdaderos discípulos de Cristo, y no solamente leyendo, leer cualquiera lo pudiera hacer, ¿cierto? E incluso aprenderse los pasajes cualquiera lo pudiera hacer, sino que podamos meditar y pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para poder comprender los pasajes y el propósito de la carta. Amén. Los puntos son los siguientes, que vimos en la clase anterior. Los más importantes es que la palabra de Dios no falla. Y déjame decirte, nunca va a fallar. Todo el que se acerque a Él jamás será defraudado, avergonzado, rechazado o dejado en mal. Pues sabemos que su testimonio, lo que Él nos ha revelado acerca de Él mismo, es verdadero. Otro punto es que no por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, eres hijo de Dios en automático, hablando del pueblo de Israel, sino lo son quienes, los que verdaderamente han creído en Cristo como su Señor y su Salvador, a través de poner su confianza en Él. Por lo que tampoco por decir que eres cristiano, ahora actualizándolo, o que vas a la iglesia, o que dices que crees en Dios, es suficiente para ser un verdadero hijo de Dios. Cualquiera en el mundo allá afuera puede decir, no es que yo soy cristiano, es que yo creo en Dios, es que yo voy a la iglesia. Pero viven vidas que niegan todo eso. Como nos platicaba el testimonio de las personas que conoció a Abraham, que se decían cristianas entre comillas, pero realmente su testimonio no hablaba de que habían nacido de nuevo. Y por último, vimos claramente cómo la Escritura nos marca que al Dios a quien tú y yo servimos es justo y que Él cumplirá su soberana voluntad sobre este mundo. Pues recordemos que cada uno decidirá creer o no creer en el Evangelio. Recordando lo que Abraham nos comentaba, mientras una persona tenga vida en esta tierra, el Evangelio va a llegar a su vida. Mas cada persona, al final de cuentas, decide o no acercarse a la luz o permanecer en tinieblas. Bien, esto fue a grandes rasgos la enseñanza de nuestro hermano Abraham la semana pasada, que él nos estuvo compartiendo. Pero es hora de continuar hacia adelante. Vamos entonces a iniciar precisamente donde nos quedamos. Acompáñame a Romanos 9, versículo 30. Romanos, capítulo 9, versículo 30. Si ya lo tienes, vamos a leer ahí. A manera de pregunta, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Ahora sí que es una pregunta en base a todo lo que ya dijo anteriormente, pero vamos a seguir leyendo. Dice, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Te voy a leer el versículo 30 en la traducción al lenguaje actual y dice así, ¿qué más les puedo decir? Preguntando Pablo. Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara, Él, o sea, Dios, los aceptó porque confiaron en Él. Observemos la manera en la que Pablo inicia este verso 30, que después de haberles explicado de la manera que lo hizo, todo lo referente a la forma en la que Dios ha soportado con paciencia, tanto a judíos como a gentiles, sus pecados, y que Él es soberano, les hace una pregunta, la cual ya es bastante familiar en esta carta. No sé si recuerdas, Romanos 5, Romanos 3, Romanos 4 y Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? Pero en esta situación,
la definiríamos así: ¿acaso no es ya suficiente la explicación que les di? ¿O qué más cosas quieren que les diga para que comprendan lo que les trato de decir? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pues ciertamente, ha sido una constante en la carta esto que a continuación les vuelve a aclarar: que tanto para judíos, los del pueblo de Israel, los de la nación hebrea, como a gentiles, como tú y como yo, que no somos judíos, Dios ya había preparado la salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios ya había preparado la salvación, aun con toda esta cuestión que el apóstol Pablo menciona aquí de una manera muy clara, diciendo: ciertamente, fíjate, escúchame bien, los que no eran judíos no hacían nada para buscar a Dios. ¿Qué te dice eso? Vivían, pero dándole vuelo a lo que se les pusiera enfrente. Es decir, no tenían un orden en sus vidas. No había un lineamiento o no había algo que les dijera cómo deberían de vivir. Hablo de los pueblos gentiles, de los pueblos paganos. Vemos en las Escrituras cuántas veces el pueblo de Israel fue influenciado por pueblos paganos. ¿Para qué? Para adorar otros dioses. Dioses falsos, dioses de barro, dioses de madera. Dioses que verdaderamente no eran dioses. Eran dioses falsos. Entonces, los que no eran judíos no hacían nada para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses. O tratar de reconciliarse con Él. No trataban de reconciliarse con Dios. Y aún así alcanzaron el perdón y la justicia. Pues una de las razones era que ciertamente Dios escogió al pueblo judío para traer la salvación. Ya lo vimos, ¿verdad? Que la salvación viene a través de los judíos. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Por lo tanto, quienes sí conocían a Dios y conocían lo que le agradaba o lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios a través de la ley y los mandamientos, eran únicamente los judíos. ¿Sí me expliqué bien hasta aquí? Podríamos mencionar que también los samaritanos, pues eran judíos mezclados con pueblos paganos. Pero de ahí en más, aparte de los judíos o los samaritanos incluso, ¿quién más podía decir con certeza y seguridad que conocía al Dios de Israel? ¿Alguna otra nación, algún otro pueblo de aquel entonces, cuando fueron liberados del pueblo de Egipto, alguna otra nación conocía a Dios como lo conocía el pueblo de Israel? Yo creo que no, mi hermano. Únicamente el pueblo judío tenía la revelación de quién era Dios, quién era el creador, Elohim. Y podemos hablar que aún los pueblos paganos tenían un conocimiento de Dios, como lo es el caso de Egipto. Pero era únicamente acerca de las obras que Él había hecho con su pueblo, no de tener una relación o una comunión directa con Dios. Porque ni los egipcios, ni los saduceos, jebuseos, jereceos, todos esos, los que mencionan la palabra de Dios en el Pentateuco, aquellos que eran enemigos del pueblo de Dios, menciona que tenían una comunión con Dios. Ellos tenían sus dioses. Y es a partir de aquí que el apóstol Pablo nos comienza a explicar y a mostrar el porqué de la condición presente, tanto de aquel tiempo como de estos tiempos, del pueblo de Israel, delante de los ojos de Dios. Y es aquí donde vamos a poder respondernos esta pregunta que yo he planteado. Escúchame ahí con atención. La pregunta es: ¿para qué o de qué le sirvió al pueblo de Israel haber sido escogido para que Dios les diera sus leyes y sus mandamientos? ¿Para qué o de qué les sirvió? Te voy a dar una respuesta rápida. Les sirvió para todo y al mismo tiempo para nada. Y alguno dirá: ¿cómo que para todo y a la vez para nada? No tiene congruencia. Sí, porque ciertamente, como ya lo comentamos, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Sí? De ellos es la gloria, los pactos, las promesas, el culto, el sacerdocio, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, que es Dios mismo. Ciertamente, el formar parte de este pueblo es una enorme bendición y un gran privilegio. Y aquí yo le puedo atribuir la definición que le sirvió para esto,
para ser aquel pueblo escogido por Dios, de donde vienen los pactos, la gloria, las promesas, y de donde viene el linaje de Cristo, del Salvador. Pero ahora que entendemos que no es por las obras, sino que es más bien, como lo dice el pasaje, que Dios aceptó a los gentiles a causa de que ellos depositaron su fe y confianza en Él, y como resultado Dios los declaró inocentes y sin culpa, así como a ti y como a mí. Amén. Por lo que todo aquel privilegio o ventaja que podemos decir que tiene el pueblo de Israel, que eso nadie se lo va a poder quitar nunca, que por ellos vino el Mesías, de nada les sirve al momento de querer ser declarados justos. Tenemos que entender eso bien claro, mis hermanos. De nada les sirve ser el pueblo escogido de Dios, de que de ellos hayan venido Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, tantos reyes, tantos hombres poderosos, incluso Salomón, el hombre más sabio que ha habido en esta tierra. Eso de nada les sirve al momento de ser declarados inocentes y sin culpa delante de ese Dios que es 3 veces santo. ¿Por qué? Porque Romanos 3:9 nos dice que todos están bajo pecado, tanto judíos y tanto gentiles. Todos están bajo la influencia del pecado y bajo el poder del pecado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 31. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. Fíjate la diferencia. Versículo 32. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara, es decir, los aprobara, por lo que hacían, y no por confiar solo en Él. ¿Qué podemos ver aquí, mis hermanos? Ellos no fueron aceptados. ¿Por qué? Porque querían que Dios los aceptara o los aprobara o los admitiera en su reino por medio de las obras, de las justicias que ellos hacían, ciertamente, y no por confiar o por tener fe únicamente en Dios. Si seguimos leyendo, vemos, por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Acá en la versión Reina Valera dice, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y en la Biblia, Dios nos dijo, versículo 33, yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Dios no defraudará a los que confíen en Él. Una vez más vemos que Dios nos dice esto, Dios no defrauda a los que confían en Él, no los que hacen obras por Dios. Y notemos cómo termina el pasaje. Esta última frase que dije, que yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Dios no defrauda a los que confían en Él. Aquí está Pablo citando al profeta Isaías. Si tú puedes comprobarlo, Isaías 8:14 e Isaías 28:16. Hablando de que ellos pretendían alcanzar la salvación mediante su propia justicia, no reconociendo a Cristo como el único camino al Padre. Juan 14:6 lo dice. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ni siquiera los judíos, pueden ir al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Y es por eso que en vez de que Cristo se convirtiera en esa roca firme en sus vidas para llevarlos al Padre, se convirtió más bien en una piedra de tropiezo. ¿Te has tropezado alguna vez con una piedra? Y delante de mucha gente, yo sí me he tropezado. Bueno, como que de esas veces que te caes y dices, te levantas y dices, yo así camino, no te preocupes. Pero no, se notó a leguas que te tropezaste. Bueno, se siente feo tropezarse con una piedra o con lo que sea. ¿Por qué? Porque te entorpece tu paso, entorpece tu camino, te detiene de donde ibas o hacia dónde ibas, te retrasa de a dónde ibas o para llegar al punto al que tú ibas. Entonces, vimos que con este ejemplo natural podemos ver qué le sucedió al pueblo de Israel. Jesucristo fue para ellos como esta piedra de tropiezo. Ellos iban tal vez caminando bien, confiando en sus obras justas, en obedecer los mandamientos de Dios, que ciertamente es algo bueno, es algo que agrada a Dios, más adelante lo vamos a ver. Pero cuando llega Cristo y lo empiezan a negar, lo empiezan a rechazar, es como si estuvieran tropiece y tropiece y tropiece otra vez con esa piedra. Es decir, entorpeciendo su crecimiento y su conocimiento de Dios.
refiriéndose que en vez de serles para beneficio, les fue para tropiezo. Leemos en Mateo 7:24 cuando Jesús le dice que cualquier hombre que escuche sus palabras y las haga, le comparará a un hombre prudente que edifique su casa sobre la roca. Y ahí la roca representa a Jesucristo. Entonces, para tú y para mí, o para ti y para mí, el haber puesto nuestra confianza en Cristo es como haber construido nuestra casa sobre la roca, ¿sí? Que es un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque el beneficio, ¿dónde está? En que vienen las lluvias, vienen los ríos, vienen los vientos y van a pegar contra nuestra casa con gran ímpetu, pero como estamos en esa roca firme, no nos vamos a caer. Nuestra casa no será destruida. Pero para el pueblo de Israel les fue tropiezo. Es decir, a causa de no confiar en Cristo, a causa de no haber puesto su confianza en Él, Dios se los contó como transgresión, como pecado. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, al Salvador. Mas ahora entendemos que todo esto era parte del plan y de los propósitos de Dios. No olvidemos la escritura que también citó Pablo en el capítulo 9 de Oseas 2:23. Yo te lo voy a leer. Oseas 2:23 dice, te daré la tierra y serás solamente para mí. Ahí vemos que Dios tenía promesas especiales para el pueblo de Israel. Pero dice, y te diré, no eras mi pueblo, pero ahora ya lo eres. Tú por tu parte me dirás, y tú eres mi Dios. Es una profecía que apuntaba hacia los gentiles que iban a creer también en Jesucristo. No eras, habla de que estábamos en pecado, estábamos ciertamente desalineados, no buscábamos reconciliarnos con Dios, pero ahora ya lo eres. Es decir, por medio de Cristo ya puedes ser mi hijo, ya puedes ser mi pueblo. Y algo que recordar, mis hermanos, muy importante, no por ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham obviamente, el judío va a ser declarado justo. Porque ya vimos que no es judío, no es descendiente de Abraham el que lo ves exteriormente, sino más bien de la misma manera en la que Abraham fue declarado justo, ahora nosotros, tanto judíos y gentiles, somos declarados justos. Pero esto es por la fe, por creer, pero a la manera que también Abraham creyó. ¿Y cómo creyó Abraham? Ah, sí, Señor, te seguiré y pues a ver qué pasa. No, Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Por lo tanto, que dice la Escritura que su fe le fue contada por justicia. No solamente creyó, actuó en base a la fe que él depositó en el Creador del universo. No de la manera que muchas veces tendemos a creer nosotros. Escuchamos, pero no obedecemos. Eso no es fe, mis hermanos. Esa fe no es la que Abraham nos dio ejemplo. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de tener algo bastante claro. Si aún el pueblo de Israel, con todas estas credenciales, las que vienen en Romanos 9, 3 al 4, y cosas por las cuales pudieran ellos enaltecerse o gloriarse, no les sirvió, ni siquiera les ayudó tan siquiera un poquito para poder obtener la salvación. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no somos judíos, sino gentiles, que podemos, en primer lugar, merecer algo a causa de nuestros delitos y pecados? Pensando que por decir que creo en Dios es suficiente. No es por decir que creo en Dios que me vuelvo hijo de Dios. Ya lo hemos visto. Y en segundo lugar, pensamos que podemos obtener la salvación por medio de buenas obras. Si ni siquiera el pueblo elegido por Dios para traer al Salvador de la humanidad pudo intercambiar eso, por decirlo de alguna manera, pudo intercambiar su gloria, los pactos, las promesas, a cambio de un lugar en la gloriosa presencia de Dios, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos lograrlo por medio de simples obras buenas? Pensando que por no robar o no matar o no chismear o no transear o cualquier cosa, ya no soy una mala persona. Probablemente lo serás ante tus ojos y a la luz de la justicia de los hombres. Pero ante la justicia de Dios, mis hermanos, que es esta, la palabra de Dios,
Su palabra nos muestra que a causa de nuestros pecados, el que sea y cuantos sean, así sea uno, estamos separados y por consecuencia, tú y yo merecemos la muerte. Pero vemos la esperanza al final de este pasaje. Pues si observas bien el propósito de Pablo desde el inicio de la carta, uno de los propósitos es que al exponernos a estas palabras, nos demos cuenta primeramente de nuestra condición como pecadores, mis hermanos, separados de Dios, merecedores de la muerte. Y entonces cuando por medio de la misericordia de Dios comprendemos la necesidad de ser salvados, es como si Pablo volteara la moneda y nos dice, a ese problema tan grande que tienes, el cual es el pecado, y lo tiene toda la humanidad, aquí está la solución. Aquí está el medio por el cual puedes ser librado. Se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por tus pecados y por mis pecados y por los de toda la humanidad. ¿Y cuál es esa esperanza, mis hermanos? Que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Qué hermosa promesa de parte del Señor. Yo me gozo al ver estas escrituras y decir, Señor, gracias. Porque yo no era pueblo, pero ahora soy tu pueblo. Y puedo adorarte, puedo deleitarme en tu presencia, puedo levantar mis manos a ti, puedo acercarme en confianza ante tu presencia y poder intimar contigo. Entonces, qué hermosa promesa de parte del Señor que toda aquella persona, sea judía o no sea judía, que ponga su confianza y su fe en la obra de Cristo en la cruz, no va a salir desilusionado ni defraudado, mis hermanos. Esa es la palabra que tú y yo le debemos de llevar a aquellos que están en desilusión, en tristeza, en aflicción, en angustia. Sabemos que los tiempos son malos, mis hermanos, pero no por eso nos vamos a callar. Y más adelante vamos a ver cuál es el llamado que Pablo nos hace. Continuando entonces, vamos a dar lectura al capítulo 10, los cuales son continuación de estos pasajes que acabamos de ver. Romanos 10, 1 y 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Vemos nuevamente cómo el apóstol Pablo, al igual que cuando inicia el capítulo 9, muestra el anhelo de su corazón y cuál ha sido su oración por sus hermanos en la carne, el cual ha sido ¿para qué? Para salvación. Mas él entendía en la posición que se encontraban ellos, la cual era una posición de error y equivocación. La misma en la que él vivió por muchos años. La cual incluso lo llevó ¿a qué? A matar en nombre de Dios. Lo cual él llama celo, pero sin entendimiento. Lo mismo que sus hermanos israelitas. Y aquí hay dos principios esenciales para nosotros como cristianos verdaderos y como cristianos prácticos que debemos de hacer en nuestra vida diaria. Primer punto o primer principio que sacamos de este versículo es, tal y como el apóstol Pablo oraba, nosotros también hemos sido llamados a orar, ¿por quién? Por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, a orar por la paz de Jerusalén, para que Dios, ¿qué? Cumpla sus propósitos a través de su pueblo, porque ellos siguen siendo su pueblo, mis hermanos, los cuales Él ya preparó para el pueblo de Dios, para su pueblo. Acompáñame al Salmo 122, versículo 6. Salmo 122, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Vamos a dar lectura y dice así. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Entonces vemos la importancia, mis hermanos, de que en nuestras oraciones incluyamos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que primeramente Dios cumpla sus propósitos, pero sobre todo para que ellos reconozcan a Jesucristo como el Mesías.
Y el principio número 2 es el siguiente, que de la misma manera Pablo rogaba al Señor y pedía por sus hermanos en la carne, por su salvación. Nosotros también debemos de estar orando por todos nuestros familiares y aún personas cercanas a nosotros. ¿Para qué? Para que Dios les abra el entendimiento y ellos puedan comprender las Escrituras y, si es su voluntad, que nos use a nosotros para llevarles el Evangelio, la palabra de salvación, la cual, de la misma manera que tú la recibiste, puedas ir a llevarla a alguien más. Porque a esto fuimos llamados, mis hermanos, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. No significa que vayas a todos los países y en tu casa no prediques la palabra de Dios. Significa que andando por el camino, andando por el mundo, por esta vida, donde quiera que estés, tú debes de ser sal, tú debes de ser luz. Anunciando el Evangelio de salvación del cual tú fuiste hecho partícipe o has sido hecho partícipe. Amén. Otro punto aquí es que así como Pablo veía que sus hermanos tenían un celo por Dios, un celo entre comillas, hablando de un interés genuino por agradar a Dios, así también nos podemos encontrar con personas allá afuera, ya sea nuestro familiar, compañero de trabajo, vecino, amigo, quien sea. Podemos encontrarnos con cualquier tipo de persona que pudiera tener un interés genuino en su corazón y tal vez busca a Dios en su manera o a su manera, mas no lo hace a la manera de Dios. Y es ahí cuando Pablo les hace ver en el error en el que están. Y les dice, veo que están interesados por Dios y me consta. Porque Pablo dice, yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. O sea, Pablo dice, pues yo los veo que pues buscan a Dios, que obedecen su palabra, pero pues no conforme al conocimiento de Dios. Ahorita vamos a ver a lo que se refería Pablo. Buscan y quieren agradar a Dios no de la manera que se debe hacer. Pues no lo hacen conforme Dios demanda que le busquemos. Ellos se quedaron con las ideas que ciertamente Dios mismo estableció en el antiguo pacto. Pero se les olvidaba que este nuevo pacto estaba por terminar, o ya había terminado más bien ya en este momento. Así también, de la misma manera, tú y yo vamos a tener personas cerca de nosotros a quienes como mismo Jesucristo le dijo. Ahí en Lucas 12:34, Jesús le dijo a una persona que quería agradar a Dios, y esto fue a un escriba, a quien fuera un conocedor e intérprete de la ley de Dios. Lucas 12:34, acompáñame ahí, por favor. Después de que Jesús le hace una serie de preguntas a este hombre, dice el versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Fíjense qué palabras tan impresionantes del Señor Jesucristo. Que Dios mismo, Jesús mismo, estando en condición de hombre, le haya dicho a este hombre, no estás lejos del reino de Dios. Pero le daba a entender que siguiera el camino que estaba llevando, es decir, guardando la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos y poniéndolos por obra. ¿Por qué? Porque todo aquel que haga eso, dice la palabra de Dios, Jesucristo le diciéndole a los fariseos, escudriñen las escrituras, ellas les dan testimonio de mí y en ellas les parece que está la vida eterna. Ahí en Juan 5 tú lo puedes leer. Pasemos entonces a los siguientes versos, en los cuales vamos a ver con más claridad el por qué la condición o el presente del pueblo de Israel. Romanos 10, 3-4, vamos a leer ahí, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que la verdad se me hizo una versión muy acertada, y dice así, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios o el modo en que opera Dios. Y en cambio,
se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Dios, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó, pasado, la ley, pues Cristo es el fin de la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Fíjense nada más esta palabra, mis hermanos. Vemos que Pablo continúa explicando el porqué la actitud que el pueblo de Israel adoptó hacia el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos lo crucificaron. ¿A qué grado les llevó su religiosidad? O el querer hacer obras justas delante de Dios. Tal y como él mismo lo vivió, hablando de Pablo. Se da cuenta que verdaderamente sus hermanos israelitas en la carne ignoran totalmente, desconocen y no entienden. Y no les ha sido quitado el velo que en sus ojos para que puedan comprender que ya el pacto que Dios había hecho con su pueblo ya había quedado anulado. Pero no refiriéndonos a que la ley y sus mandamientos caducaron. Esos no caducaron, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra permanece para siempre. Sino más bien refiriéndose a que la manera en la que Dios había instruido al pueblo de Israel para que se acercara a Él y le adoraran, ya había sido anulada. Es decir, aquel pacto acerca de la ley ceremonial. Pero al no entender esto, los israelitas, porque todavía seguían con el velo, ellos seguían aferrados a su modo de hacerse justos ante Dios. Decían, no, ¿cómo voy a creer en un hombre que era cumpliendo la ley? Ellos querían agradar a Dios cumpliendo la ley. Y aún no suficiente con eso, de que esa ley ya había sido anulada, el apóstol Pablo hace una afirmación contundente, la cual, mis hermanos, los judíos nunca entendieron que la ley era únicamente un medio o un camino que Dios dio de manera provisional para llevarlos a Cristo hasta que fuera manifestado. Y por tanto, anular de manera puntual aquella ley, la cual se basaba únicamente en actos y ritos externos. A eso redujeron las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, estos hombres de aquel tiempo. Y es entonces cuando Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree, a todo aquel que cree. ¡Qué declaración tan importante! Tal vez para nosotros, siendo occidentales y no siendo judíos, mayormente, esta declaración no tenga mucho peso. Pero decirle esto a un judío era algo muy contundente. Pues en pocas palabras estaba diciéndole que en ese hombre que murió crucificado, supuestamente un pecador, porque así lo crucificaron, como pecador cuando no había cometido pecado, es el fin y el propósito por el cual Dios nos escogió como su pueblo, siendo que la Escritura en su mente decía que maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? Gálatas 3:3 se lo puedes ver ahí tú, o Deuteronomio 21:23. Pero no solo quedó ahí, sino que si seguimos leyendo, Pablo desarrolla de una mejor manera y más explicada esta parte, la cual habla acerca de la ineficacia de la ley, ahora que había sido revelado todo a través del Evangelio de Cristo. Romanos 10, 5 al 13. Vamos a leer ahí. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Te lo voy a leer en otra versión, traducción del lenguaje actual, y dice: al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, ¿a quién se está refiriendo? A los judíos. Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Esto es algo que sigue vigente. Debemos obedecer los mandamientos de Dios, pero no pretendiendo que así lograremos la salvación como lo hacía el pueblo judío o como lo hace el pueblo judío. Entendiendo esto, que la ley dada a Moisés, Dios la dio, ¿cierto? Pero mayor que Moisés es Cristo.
Por lo tanto, la ley que Dios dio a Moisés se hace satisfecha completamente y llega a su cumplimiento y a su fin en la persona de Jesucristo, mi hermano. Haciendo ver así la imposibilidad de la ley para salvar al hombre. A lo que el apóstol Pablo ahora habla acerca de los que han creído en Cristo por medio de la fe en Él, en su sacrificio. Versículo 6. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte. Ahora aquí Pablo se está dirigiendo a los que han creído por medio de la fe y Dios los ha aceptado, así como tú y como yo. Dice, nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Tampoco te preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. Aquí Pablo utiliza un pasaje del Antiguo Testamento que tú lo puedes encontrar en Deuteronomio 30, del 11 al 14, pero lo aplica de una manera distinta para poder explicar el punto al que quiere llegar. Donde al decir esto, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo? ¿O quién bajará al abismo para hacer subir a Cristo de los muertos? Habla de esta obra tan maravillosa en la cual Cristo, siendo Dios, Filipenses 2, no se aferró a eso y despojándose de su gloria, tomó forma de siervo y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Y no obstante con eso, resucitó al tercer día con poder y gloria. Por lo que esa obra tan maravillosa, mis hermanos, el que Cristo haya nacido de un nacimiento virginal, milagrosamente, poderosamente, su infancia, su niñez, su ministerio hasta la crucifixión y hasta su resurrección, esta obra no se origina en ningún momento en el corazón del hombre natural. Y mucho menos, hablando del hombre, es capaz de poder hacer tal cosa. ¿O acaso conoces a alguien que sea capaz de ir al cielo, ahorita en este mismo momento, ir al cielo, hablar con Dios y decirle, oye, Señor, pues mándanos a tu Hijo para que nos salve? Ya, el mundo está mal. ¿Acaso hay algún hombre que pueda hacer esa obra? Jamás. Nadie es capaz de hacer esta obra. Subir al cielo para poder traer a Cristo o bajar al abismo para poder resucitarlo de entre los muertos. Lo cual centra nuestra mirada, confirma y establece que de principio a fin, o no sé si lo hice al revés, de principio a fin, la obra de salvación de la humanidad se origina en Dios y no en el hombre. Voy a volver a repetir esta parte. Estos pasajes, mis hermanos, nos confirman y nos establecen que de principio a fin, la obra de salvación de la humanidad se origina en Dios y no en el hombre. Amén. Y eso es lo que continúa diciendo Pablo, versículo 8. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar. ¿En quién? En Dios, no en tus obras. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de todo corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Una vez más lo vemos, no serán defraudados. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que le reconozcan como su Dios. Entonces, vemos ahora con más claridad la sencillez del Evangelio, mi hermano. ¿Lo puedes ver? La cual muchos lo complican y lo hacen una carga, más que una bendición. Es decir, son como esa piedra de tropiezo muchas veces para los demás. ¿Por qué? Porque exigen cosas que Cristo jamás exige. Dios únicamente nos dice que si creemos en nuestro corazón, lo cual implica tu mente, tu alma y tu espíritu, y confesamos a Jesús como el Señor, es decir, como el dueño,
de nuestras vidas, Dios entonces responde a nuestra oración y nos da su salvación, lo cual está al alcance de todos los que se acercan con fe a su presencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos. Hebreos 11:6 nos enseña esto. Y por último, la última sección del capítulo 10, la cual daremos lectura ahorita, Pablo hace unas preguntas con relación a lo que él mismo menciona en el verso 13. ¿Cómo es posible que esto se dé? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Acaso es en automático cuando una persona ora o dice, Señor, invoco tu nombre y te pido que me hagas tu hijo y unas cuantas palabras más y amén, y ya? Veamos lo que nos dicen los pasajes. Te los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero primero vamos a leerla en la Reina Valera 60. Versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ahora sí. Pon mucha atención y escúchame ahí, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Por qué? Porque leíamos que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es una regla plasmada en las Escrituras. ¿Pero qué dice? ¿Pero cómo pueden esas personas invocar a Dios para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Aquí nos habla de algo muy importante, mis hermanos, y algo que es crucial y que es necesario para poder invocar el nombre del Señor. Lo siguiente, necesitamos, los que ya estamos en Cristo, los que ya estamos en el Evangelio, los que ya estamos en la gracia, necesitamos ser enviados, mis hermanos. Y esto es la gran comisión que Jesucristo nos dejó en Mateo 28:19. Ir y predicar el mundo, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dicho. Número 2, necesitamos predicar y anunciar el Evangelio. ¿Cómo vas a predicar y anunciar algo que ni siquiera te fuiste enviado? Todos aquellos que somos nacidos de Dios somos enviados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es un llamado general a todos los hijos de Dios. Entonces tenemos en primer lugar que necesitamos ser enviados y en segundo lugar necesitamos predicar y anunciar el Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que por medio de todo eso es el perdón de pecados. Número 3, las personas necesitan escuchar el mensaje. ¿A qué te suena esto? Hay que sembrar la semilla en los corazones, mis hermanos. La semilla del Evangelio, de la palabra de Dios. Eres enviado, predicas el Evangelio, anuncias el Evangelio y siembras la palabra en los corazones de las personas que te escuchan. 4, y una vez escuchado el mensaje, creer, tener fe. Es decir, las personas a las que tú les prediques la palabra de Dios y les siembres la semilla, esas personas al tiempo con el estudio de la palabra de Dios y el escuchar la palabra de Dios, esas personas van a comenzar a tener fe, a creer lo que dice la palabra de Dios. Y por último, es entonces cuando con el entendimiento correcto de la obra de Cristo en la cruz, pueden las personas clamar a Dios y pedir perdón a través de un genuino arrepentimiento. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, pero con entendimiento, sabiendo lo que esto implicó, sabiendo que soy pecador y que necesito salvación, yo invoco el nombre del Señor en un genuino arrepentimiento y le digo, Señor, perdóname, sálvame.
Y es entonces cuando el Señor, que conoce los corazones, contesta en pro de su voluntad, en pro de su palabra. Recordando siempre esto, mi hermano, que esto es muy importante y forma parte del punto 3. Las personas necesitan escuchar el mensaje. Uno remueve la tierra, otro siembra la semilla y otro riega la semilla. Pero el crecimiento únicamente lo da nuestro Dios. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros ni de nadie, pues es un don, un regalo que Dios nos da. También se muestra el grande privilegio que ahora tenemos de poder ser enviados y proclamar este mensaje, mis hermanos. Pero no olvidando la gran responsabilidad que esto conlleva. Porque ¿de qué me sirve predicar en el camión, predicar en mi trabajo, si mi testimonio no refleja que soy un hijo de Dios? Tiene que haber congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque si no hay congruencia entre lo que pienso y hago, entonces hay algo que no está bien en mi vida. Tengo que hacer ajustes, tengo que alinear, tengo que ordenar mis pensamientos, tengo que ordenar mi corazón y tengo que ordenar mis palabras para que así mis actos reflejen lo que pienso. Pues no nos enviamos nosotros a nosotros mismos tampoco, mis hermanos, sino que es Dios por medio de su Espíritu Santo quien nos envía y nos aparta para sus propósitos. Ya lo veíamos en el capítulo 8. Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros, pero es nuestra responsabilidad estar verdaderamente listos y preparados para aquel propósito al cual Dios te ha llamado. Porque, mis hermanos, de acomedidos, el Señor no va a hacer uso. Él quiere gente fiel, gente entregada, gente consagrada a Él. Porque a los acomedidos el Señor, mira, a él el Señor no los usa. ¿Por qué? Porque un acomedido no tiene un compromiso. Un acomedido no tiene esa pasión por servir a Dios. Entonces, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos llevando a cabo esta responsabilidad tan grande que Dios nos ha dado? ¿Por qué? Porque ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Es decir, ahí tú y yo somos enviados, predicamos, escuchan, creen, invocan el nombre del Señor y viene entonces la respuesta de Dios en salvación, en bendición. Ya no como roca de tropiezo o piedra de tropiezo, sino como roca de salvación, roca firme. Y aún con toda esta explicación acerca del Evangelio de Cristo, está también lo que continúa diciendo Pablo, versículo 16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Qué tremenda palabra, mis hermanos. Aquí vimos que ciertamente Dios es bueno, Dios es paciente, pero Dios no obliga a nadie. Cada uno de nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú vives para Dios, para servirle, es porque tú decidiste servir a Dios, seguir a Jesucristo. En un momento de tu vida te presentaron el Evangelio, tú decidiste creer o tal vez te resistías, rechazabas una y otra vez y decías, no, yo no estoy ahorita para esto. No, yo estoy muy chico todavía para esto. No, deja que pase esto del coronavirus y pues voy a ver. No, ¿qué esperas, mi hermano? ¿Qué esperas, mi amigo que me estás escuchando? Es tiempo hoy de que te entregues al Señor. No esperes a ver que las cosas se pongan peor como para decir, ay no, sí Señor, tienes razón, los tiempos están malos, tengo que acercarme a ti. Pero ojo, puede ser que las personas se puedan acercar a Dios por miedo y por tener como un hilo de esperanza al cielo, decir, ay, sí, me están predicando la palabra de Dios, estoy escuchando la palabra de Dios, pero en el corazón, como dijo el Señor, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no tiene caso. Es más bien necesario que te examines a ti, a ver si tú no eres de aquellos que dice que no todos aceptan la buena noticia. Hay gente que prefiere escuchar malas noticias todo el tiempo y de eso se alimentan. Y una buena noticia para ellos es como que, no, por favor, a mí veme con noticias reales, noticias buenas, noticias que me lleguen, que me impacten. Oye, espérame, ¿para qué quieres llenarte de toda esa información que no te va a llevar a nada bueno? Al contrario,
Si tú has escuchado o te han hablado de la buena noticia que es el Evangelio de Jesucristo, porque eso significa Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál fue la última buena noticia que tú escuchaste al encender la televisión? ¡Ay, que ganó el Atlas! No, mi hermano, esa no es buena noticia. Ahorita es más, ni hay fútbol. ¿Qué buena noticia te pueden dar? Que, no sé, lo que tú te pongas a pensar. No hay buenas noticias, mis hermanos. Muertes, enfermedades, pleitos, iras, contiendas, policías contra personas que no se someten a las autoridades, hombres corruptos, tantas cosas. ¿Y qué buena noticia has escuchado en estos últimos días? No hay ninguna otra buena noticia que no pueda ser el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque este Evangelio que yo te estoy predicando el día de hoy, que yo te estoy compartiendo y que está plasmado en la Biblia, en la palabra de Dios, es una buena noticia para tu vida. Pero no solamente para hoy, sino para el resto de tu vida, y aun cuando mueras, cuando te vuelvas al polvo de esta tierra, puedas tener vida eterna. Pero ¿qué dice aquí? Sin embargo, aunque sea tan sencillo entender el Evangelio, aunque sea tan sencillo decir, ay Señor, quiero conocerte, quiero acercarme más a ti, pero no sé cómo. Bueno, la Biblia nos enseña cómo podemos acercarnos a Él. Primeramente, como ya lo dije, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay. Ese es el primer requisito. Si tú crees que hay Dios, acércate a Dios. ¿Cómo? Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Esa es la promesa del Padre, que si tú lo buscas en la intimidad de tu corazón, Él te va a escuchar y Él te va a responder. Pero vamos a seguir leyendo aquí que dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. ¿Cuál noticia? El Evangelio. Porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién lo ha creído? Ay, fanáticos, religiosos, estos aleluyas. ¿Quién ha creído mi mensaje? Señor, me rechazan, Señor, me dicen de cosas, me dicen que lo que yo digo no es verdad, que la Biblia es pura mentira. Bueno, ¿te vas a dejar llevar por los comentarios que te diga la gente o te vas a dejar llevar por las convicciones que la palabra de Dios ha formado en tu corazón y no vas a dejar de predicar? ¿Por qué? Porque hay de aquel que escuche la palabra de Dios o escuche el Evangelio de Dios, lo rechace y llegue el día en que diga, ay, si era verdad. Ay, ¿por qué no me arrepentí? Porque ya no habrá otra oportunidad. Reitero el comentario de Abraham. Mientras tú tengas vida, el Evangelio va a llegar a tu vida. Cuando mueras, ya no habrá vuelta atrás. ¿Creíste en Cristo o no creíste en Cristo? Y tu destino estará marcado en base a eso. No en base a tus buenas obras o a tus malas obras. Eso a Dios, mira, lo hace a un lado. Versículo 17. Así que la fe viene, ¿cómo? Por oír o por el oír. Acá esta versión dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Fíjate acá cómo lo amplía. La versión normal dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está oculta la palabra fe. Por lo tanto, acá dice que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia. A las personas que tú le estés predicando el Evangelio, tiene que llegar un momento en el que esas personas decidan acercarse a Dios genuinamente. No por obligación o por conveniencia. Y no tampoco por quedar bien contigo o por quedar bien con otra persona. No. Si alguien se acerca a Dios así, está mal. Tienes que acercarte a Dios creyendo en Él plenamente. Versículo 18. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Fíjate la pregunta que lanza Pablo aquí. Está siendo sarcástico, obviamente. Como diciendo, ¿de verdad el pueblo oyó el mensaje?
Claro que sí lo oyó. Tantos años Dios hablándoles por profetas, por reyes, por señales, por milagros, por prodigios. Y ahora, como dice la Escritura, les ha hablado por el Hijo. Y aún así, no creyeron. Porque dice, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Versículo 19, vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Versículo 20. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. ¿Qué leíamos al principio? Que los gentiles que no buscábamos a Dios, que no hacíamos en el mundo a Dios ni a los judíos, que andábamos por la vida pensando que moríamos y ya, se acabó todo. Dios se mostró a nosotros, mis hermanos, qué privilegio. Me encontraron personas que no me buscaban. Nosotros, sin buscar a Dios, Él nos halló más bien. Nosotros no encontramos al Señor. Él nos halló a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en prisiones de oscuridad, en tinieblas. Cuando uno está en la oscuridad no ve nada. No sabíamos ni siquiera dónde nos encontrábamos. Pero cuando vino la luz de Cristo a nuestras vidas, la luz del Evangelio, fuimos rescatados y fuimos santificados, apartados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ahora andamos en luz. Dice, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, versículo 21, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel, mis hermanos. Es claro. Y la Escritura nos fue dada para ejemplo, como lo decía al principio. Imitemos lo bueno que hicieron y desechemos el mal ejemplo que ellos nos dieron a nosotros, como el pueblo escogido de Dios. Y vemos cómo el apóstol Pablo termina esta parte, haciendo ver el gran rechazo que el pueblo escogido de Dios determinó hacia ¿qué? Hacia la bondad, el amor y la misericordia mostrada por medio de tantos siglos. Tantos milagros y todas las formas y las maneras en que Dios estuvo hablándoles y reprochándoles su incredulidad, incluso su adulterio espiritual, que incluso estaba profetizado que aquellos que no eran pueblo, los gentiles, iban a ser aceptados por el Dios de Israel como para provocarlos a celos. Pues los judíos tenían un ego que a las demás naciones, ellos las veían, mira, como menos, por debajo del hombro. Pero vemos que el pueblo de Israel jamás entendió que por medio de ellos, por medio de Abraham, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, mis hermanos, podemos ver la condición del pueblo de Israel de rechazo ante la palabra de Dios, ante Jesucristo mismo, ante la persona de Jesucristo y su obra en la cruz. Pero, mis hermanos, nosotros también debemos de cuidarnos de no caer en esta posición. ¿Por qué? Porque ciertamente ahora tú y yo somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios y somos hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Por qué? Porque hemos creído de la misma manera en la que Abraham creyó, en la que Abraham entregó su vida a Dios. Nosotros lo debemos de hacer de la misma manera. ¿Pero qué? Pero no para nosotros sentirnos mejores que los demás. Pablo lo decía. ¿Acaso seremos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque todos somos salvados por la sangre de Jesucristo. Todos necesitamos la salvación, lo mismo que un judío y que un gentil. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que recibimos hoy. Y pues esperando vernos próximamente aquí en este mismo lugar para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y alabando a nuestro Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre Santo, Padre de gloria y de misericordias,
venimos ante tu majestad para agradecerte, Señor, la bondad, de la misericordia que has tenido para con nosotros, que no éramos pueblo, pero que ahora somos tu pueblo, Señor. Que no éramos tus hijos, pero que ahora somos tus hijos. Que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y ahora somos esas ovejas de tu prado y tú eres nuestro buen pastor, Señor Jesús. Gracias te damos porque nos has alcanzado. No yo te alcancé a ti. No tú, mi hermano, alcanzaste al Señor, no. Nosotros hemos sido alcanzados por su misericordia, por su gracia y por su amor. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque nos alientas a seguir, nos alientas a hacer tu voluntad todo el tiempo, Señor Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y que podamos poner por obra esta palabra, Señor, que tú nos has dado el día de hoy. Ayúdanos a entender que es por tus méritos, por los méritos de Cristo, que ahora yo puedo estar delante de ti, Padre. Agradecido, confiando en tu palabra, confiando en tu gracia, confiando en tu amor, sabiendo que nada me va a separar de ti, Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro o espada. Nada me podrá separar del amor de nuestro Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te damos gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Súpleles cualquiera que sea su necesidad. Guárdales de todo peligro y de toda maldad, Señor, que podamos también ser diligentes y cuidar nuestra salud, Señor, tomar las precauciones debidas y que así, Señor, cumplamos tu palabra, Señor, siendo sabios y siendo diligentes, Padre, aprovechando bien el tiempo. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien merece toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pues estamos despedidos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y sigamos orando unos por otros, escudriñando las Escrituras, como ya se los comentaba, para seguir siendo alimentados por Él y que nuestras pláticas pues verdaderamente sean de buenas nuevas, no de malas nuevas. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que estén muy bien.